escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Estamos a pocos días de las elecciones legislativas en Argentina, previstas el 26 de octubre. Son claves para el presidente Javier Milei, que gobierna en minoría. Su partido, La Libertad Avanza, tiene actualmente una cuarentena de diputados. Examen, pues, en las urnas para Milei, en momentos en que empieza a flaquear en algunos sondeos. Según las últimas encuestas de octubre, la imagen negativa del presidente argentino alcanza su peor nivel, con un 63% de desaprobación. Para hablarnos del fenómeno Milei y de estos meses en la presidencia, tenemos en nuestros estudios al periodista y autor del documental Javier Milei, el presidente de la motosierra, François-Xavier Frelon. Bienvenido. Hola, Aida. Hola. Bueno, es periodista, escritor y documentalista. Ha trabajado como corresponsal para Radio Francia Internacional, TV5 Monde y France 24 en varios países con un enfoque especial en América Latina. Es autor de libros que incluyen novelas, ensayos y biografías como la del escritor estadounidense Henry Miller. Y su labor periodística lo ha llevado a cubrir varios temas internacionales. El último es este documental sobre Milei, el presidente argentino que no pasa por su mejor momento desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2023. ¿Cree que se ha terminado esta luna de miel entre los argentinos y Javier Milei? Eso es difícil saber. Lo que nos lo va a confirmar son las elecciones legislativas del 26 de octubre, ¿no? Es verdad que hasta hace poco, hasta hacia agosto, tenía un cierto nivel de popularidad. Lo que no le vino bien fue el caso de supuesto de corrupción por parte de su hermana, Carolina Milei, y también pues un poco la esperanza, la impaciencia quizás, pero que se entiende, de la gente normal, común, que está esperando los frutos de esa política económica tan fuerte con la motosierra, ¿no? Es el día a día que están esperando los argentinos. Claro, porque hizo una cura de austeridad, decía que él iba contra la casta política y finalmente, bueno, ha habido gente de a pie, ¿no? Gente normal que se ha visto muy impactada por esos recortes y esa cura de austeridad. Eso igual no se lo perdonan ahora en las urnas. Sí, aparte hay que decirlo, Javier Milei ganó las elecciones en el 2023 gracias a electores de la sociedad del nivel popular, o sea, no fue elegido como siempre la derecha por los ricos, para decirlo así. Sí, eso no, el documental lo explica muy bien, ¿no? Todos los extractos de la sociedad, ¿no? Exactamente, y mucho por los jóvenes también, jóvenes de barrios, ¿no? De zonas populares que, bueno, pues bien lo vean como un nuevo Mesías, ¿no? Como un Mesías. Un Mesías, un señor que tenía como le gustaba también su forma de hablar, su forma de decir las cosas, esa ruptura con el político clásico, ¿no? Por cierto, que Javier Milei acaba de presentar su libro, lo hizo en Buenos Aires, el libro se llama La construcción del milagro. Hablando de Mesías, y lo hace en plena campaña electoral por estas legislativas. Su coalición La Libertad Avanza lidera con un 39,6% frente al 34% del kirchnerismo, es uno de los datos de algunas encuestas, pero en la provincia clave, que es la de Buenos Aires, ¿no?, que concentra casi el 40% del padrón electoral, la situación es más desfavorable. ¿Cómo califica este panorama que enfrenta Milei? Pues Milei está en un momento crítico, creo que lo hemos dicho, pero también es un país dividido entre Cava, que es la ciudad de Buenos Aires, la con más habitantes, y el resto de la Argentina, que es más de su lado. Entonces las próximas elecciones van a ser muy interesantes, a ver si pues, en las otras provincias lo van a votar todavía o lo van a rechazar, ¿no? Y yo creo que todavía hay una fe, hay una esperanza. Entonces están hablando de una elección muy cerrada, muy reñida, ¿no? Tendremos sí. que esperar y no fiarnos igual
tanto de las encuestas. Vamos ahora ya a hablar del documental. Ha presentado en las salas de cine de París este mes de septiembre Javier Milei, el presidente de la motosierra, un documental de 1 hora del canal estatal Public Sénat. ¿Por qué quiso hacer un documental sobre Milei? Mira, primero porque a mí siempre me interesaron los políticos un poco fuera de lo común. Me interesé antes, vivía en Venezuela, me interesé en Chávez, que era del otro lado, vamos a decirlo así. Y Milei me llamó la atención desde el principio. O sea, y también porque no me gustaba tanto la forma tan crítica, tan caricatural de mis compañeros, de vez en cuando del servicio público, de unos canales, de enseñar a Milei. O sea, me decía, a lo mejor es otra cosa que un loco, un fascista, un no sé qué de extrema derecha. Bueno, entonces yo quise hacer un documental un poco más equilibrado para pues, entender un poco más qué era su política, quién había votado para él y de dónde venía. O sea, acercarme del hombre, del político, no de la, pues bien, de la caricatura. Lo entrevista a él, entrevista a varias personas, algunos de su equipo, otros opositores, pero el hilo conductor es una persona que se llama Roberto y que explica cómo él inicia su vida de adulto cuando está en la universidad, como peronista, como de izquierdas, creyendo en un Estado providencia y que luego se desengaña con los años hasta votar a Milei. Es un ejemplo de lo que ha podido pasar a muchos argentinos. Igual se dice más viejo, más conservador. Pero... Sí, es fácil ser de izquierdas cuando se es joven, se dice, ¿no? Sí. Pero que igual es sintomático, ¿no? Total. Y por eso lo elegí, aparte que es un amigo mío desde 30 años. La verdad es que llegué por primera vez en Argentina en el 94. Hacía como 30 años que había puesto mi primer paso en este país. Y entonces Roberto para mí sí era sintomático del voto Milei, o sea, de la gente que venía del progresismo y que poco a poco se acercó de un nuevo tipo de político que quería pues terminar con la casta, la famosa casta que Milei critica tanto, una mezcla de políticos que se daban el poder, que se intercambiaban desde años. Y los argentinos estaban también cansados de tanta crisis política, porque hay que entender que Milei llegó al poder con una crisis monetaria, una crisis de inflación bastante fuerte. Entonces la gente quería un cambio y Roberto era el típico elector de Milei en este tiempo, porque las cosas van cambiando muy rápido en Argentina. Bueno, vamos con un extracto en el que justifica los recortes. Javier Milei se presenta en este documental como salvador ante una Argentina decadente. Cuando usted mira la historia argentina, desde el año 1901 en adelante, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tuvieron origen fiscal. Básicamente nosotros hicimos una reducción del gasto público en términos reales del 30%. Básicamente lo que hicimos fue hacer cero la obra pública. También hicimos un fuerte recorte en lo que tiene que ver en el personal. Y además cada ministerio hizo ajustes equivalentes a 10% de su estructura y del gasto total del ministerio. Bueno, ¿cómo fue esa entrevista en la Casa Rosada con Javier Milei? Primero, muy emocionante, porque, como lo dije, estuve en Argentina en 94 y casi 30 años después estaba haciendo una entrevista del presidente de este país. Entonces, al nivel personal muy emocionante. Luego nos hizo esperar con mi equipo de rodaje, nos hizo esperar en una sala de la Casa Rosada, ¿no? En Buenos Aires, 30, 40 minutos, y después entramos en su despacho, que es un despacho un poco lúgubre, un poco sin luz, muy, muy oscuro. Y cuando entré lo estaba buscando, ¿dónde está Milei? Miré de frente, miré a la derecha, nada. Y miré a la izquierda y lo vi que estaba tuiteando, porque es un gran amateur de tweet y de todo eso, ¿no? Las redes sociales. Y de repente se dio la vuelta lentamente, me miró hacia la derecha,
me saludó y era un poco impactante, parecía una película un poco de terror. Es un poco Jack Nicholson en Shining. En Shining, El y creo que Resplandor. él juega con eso. Él juega también. con eso, es parte de su personaje. En el documental dice que no le dejan filmarlo de pie, solo la autorizan sentado, tiene algunas fotos de pie, ¿por qué? No sé, yo creo que aunque parezca así de un político nuevo, que no le importa la imagen, su imagen está bastante controlada por un señor que vemos en el documental que se llama Santiago Oria, que es un Mr. Imagen. Su filmmaker, ¿no? Exactamente, su filmmaker. Y también yo creo que, bueno, a Milei, pues sí, es importante dar siempre una imagen de un señor, qué sé yo, es un actor. Milei, un poco, y lo vimos hace poco con su show en un concierto, le gusta cantar, le gusta acercarse de la gente de esa forma. Entonces, creo que es un tipo bastante tímido al final, que no le gusta tanto los periodistas. Justamente, ¿qué descubrió de Milei que no sabía? Poco, porque al final todo se sabía, pero sí, descubrí primero que era un señor que no era tan loco como lo describían, ¿no? Es un señor que, bueno, tiene un bagaje a un nivel universitario, que es un tipo culto, es un tipo que sabe más o menos, pero también es un tipo que manipula. Manipula un poco los periodistas. A mí, por ejemplo, duró 1 hora la entrevista y creo que intentó llevarme donde quería que vayamos, ¿no? Y entonces yo tenía que pues frenar un poco Luchar. Mantener ahí la trinchera. La trinchera. Hablaba antes de los casos de corrupción, nos queda ya muy poquito tiempo. Ha habido otros, aparte de esas coimas supuestas que recibía su hermana de los medicamentos. La he seguido, por ejemplo, el último es el del diputado José Luis Esper, amigo del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos y lavado de dinero, del que supuestamente recibió $200.000 y que ha usado en varias ocasiones su avión. En fin, Milei ha defendido a este diputado. Mi pregunta, ya de forma muy breve, ¿usted cree que estos escándalos presuntamente que salpican a Milei o a su hermana le pasarán factura el 26 de octubre? Creo que sí, obviamente, porque Milei ganó las elecciones justamente con un discurso anticorrupción y ahora pues se ve que a su alrededor hay que ver, la justicia tiene que pasar, pero se ve que hay un par de problemitas. Que tendrá que gestionar. Muchísimas gracias, François-Xavier Frelon, autor del documental Javier Milei, el presidente de la motosierra. Le deseamos mucho éxito. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.